Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy me acompaña un invitado muy especial, el doctor Alan Sigal, médico cardiólogo. Hola Alan, gracias por venir, ya estuviste en otros programas, pero bueno. Gracias por la nueva invitación, siempre es un placer para mí. La audiencia te reclama. Sí, bueno, me debo a la audiencia, como debe ser. Te debes a la audiencia. Alan, vos siempre me decís que es muy importante hacer hincapié en los dosajes de colesterol, la lipoproteína A. ¿Podés explicar un poquito a la gente? Definitivamente, eso es un tema que es muy interesante porque hay mucha controversia al respecto de eso, de bueno, si es bueno el bueno, si es malo el malo, sí. Un poco esas cosas de siempre. Lo primero para hablar es que en verdad el colesterol bueno y malo no existe. Es un silogismo que usamos los médicos para explicarlo, pero en verdad el colesterol no tiene moral, digamos. El colesterol es uno solo. ¿Y es malo siempre? Bueno, sí y no, porque el colesterol lo que tiene es que no puede viajar por la sangre solo, le tiene miedo al agua de alguna manera y necesita unas proteínas que lo lleven de la mano y lo envuelvan para poder transportarse por la sangre. Esas proteínas, por ejemplo, el HDL es una proteína que lleva colesterol y es la que llamamos colesterol bueno. En verdad es el mismo colesterol que está en las partículas malas. Lo que pasa es que esta proteína se asocia a que si está en niveles altos es protector cardiovascular. Ajá. Mientras que el LDL, que es otra proteína que lleva el mismo colesterol, el problema que tiene es que esa se mete dentro de las arterias. Y ese LDL es el que nos genera mayor riesgo de infartos, de ACV, de isquemia de las piernas y de otros problemas de esa índole. Entonces, cuando hablamos de bueno y malo, en verdad es el mismo colesterol. Lo que hablamos es cómo está distribuido en el cuerpo. ¿Sí? Bien. Lo importante es que ese LDL esté lo más bajo posible, porque está muy demostrado que mientras más alto esté, durante más tiempo esté alto, o sea, mientras menos hincapié hagamos en resolverlo, más tiempo hay para que se forme la placa de colesterol en la arteria, que es nuestro enemigo número uno, claro, como cardiólogos, digamos, ¿no? Bien. Pero vos te fijás en el valor total, porque una amiga me contaba que el médico le dijo, no, pero como tenés este que está bueno alto, sí, quédate tranquila, y tenía el colesterol total alto. ¿Eso es así o no? Está buenísimo eso porque hace rato que no miramos tanto el total, porque el total a veces es engañoso. Uno por ahí tiene 80 de colesterol bueno y 100 de colesterol malo, y por ahí con los triglicéridos normales le termina dando un colesterol total de 250. Pero está alto porque tiene muy bueno el bueno y tiene malo el que debería estar bajo. Entonces, eso es un perfil razonablemente bueno. Ajá. Lo que miramos es bien cómo están distribuidos ese colesterol. Cuánto tiene del HDL, cuánto del LDL, cuánto de los triglicéridos. Y en base a eso entendemos un poco el riesgo de ese paciente. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Depende mucho del paciente. Un paciente sano, joven, sin antecedentes, sin placas en las carótidas, sin placas en las femorales, que es lo que buscamos siempre, que no tienen ningún otro motivo de riesgo, somos más permisivos en cuanto a colesterol le dejamos tener. En cambio, un paciente que ya tuvo un infarto, por ejemplo, tenemos que ser muchísimo más agresivos y buscar un LDL mucho más bajo, idealmente debajo de 55. Para eso siempre va a hacer falta medicación. ¿Sí? Independientemente del valor que tengas de colesterol, jugás con todo. Sí, o sea, lo que tiene la medicación, las estatinas sobre todo, es que no solo bajan el colesterol, sino que también estabilizan las placas de colesterol. Entonces, tiene un doble beneficio. No solo te baja el colesterol, que casi todos lo necesitan en estos casos, sino que además reduce tu riesgo porque las placas que quedan se vuelven menos peligrosas. Bien. Entonces eso es fundamental. ¿Y a todos les buscás esto de las placas que decís en la yugular y todo lo demás? Está buenísimo. En el libro desarrollamos todo un protocolo de cómo buscar o cómo estratificar el riesgo de los pacientes. Porque habitualmente usamos lo que se llaman los puntajes o los scores de riesgo, que ninguno está diseñado para pacientes de Argentina, entonces ya de por sí tiene una limitación grande. Y la mayoría no incluye un montón de variables como por ejemplo polución ambiental, condición socioeconómica, educación, que son todas variables que modifican nuestro riesgo cardiovascular y que no están en los puntajes de riesgo tradicionales. Entonces, una forma de refinar el riesgo cuando nosotros vamos al paciente individual es ir a ver si hay o no placas de colesterol ya formadas. Porque si hay placas en las carótidas, aunque sean chicas, o si hay placas en las femorales, no es lo mismo que si no la hay. Habla de que hay todo un proceso de depósito de colesterol que está mucho más acelerado y avanzado, ¿sí? Entonces, el no tenerlo o el no tener calcio en las coronarias, que es otra cosa que podemos mirar, nos da un poco de tranquilidad en cuanto al riesgo. Nunca es cero, pero por lo menos nos baja significativamente el riesgo de ese paciente. Entonces, nosotros cuando estamos evaluando el riesgo de un paciente, recomendamos usar estas medidas, sobre todo en los que nos deja dudas si es bajo riesgo o alto riesgo, lo que se llama riesgo intermedio. Ahí nos ayuda a discriminar muy bien si un paciente va más para un lado o más para el otro, y eso nos permite individualizar la terapia que le vamos a dar al paciente. Bien, ¿y eso es a partir de alguna edad determinada o no? Bueno, en general
Sí, o sea, depende de cuando venga a consultar el paciente. Lo ideal es no perder oportunidades. A veces viene un paciente muy joven, de 30 a 35 años, y bueno, lo medimos igual, aunque sea una vez, para tener un basal. Si todos los parámetros son de bajo riesgo, tal vez no, es muy dependiente de cada paciente. Habitualmente empezamos a ser un poco más inquisitivos a partir de los 40 o de los 50 en las mujeres, pero sí, lo tratamos de hacer aunque sea una vez en la primera consulta con todos los pacientes que nos vienen a ver. Bien. Sí. ¿Y la lipoproteína A que vos dijiste qué es? Está buenísimo, eso también es un tema muy nuevo, entre comillas. En verdad se describió en los 60, pero tomó relevancia a partir de ahora porque era difícil de medir y ahora se puede medir con mucha más facilidad. Esta lipoproteína A es muy parecida al LDL, al que hablamos que era el malo. Malo. Pero no solo forma placa de colesterol, sino que es procoagulante y proinflamatorio. Entonces es una tríada muy mala y por eso está muy asociada con el riesgo de infarto. Lo que tiene de particular es que está determinada genéticamente en un 100%. Es decir, desde los 5 años de vida hasta el día de tu muerte vas a tener el mismo valor de LPA. Ah, mira. Por eso se recomienda medirlo una sola vez en la vida, porque no varía. Se modifica 10%, no mucho más que eso, variando según la medición, pero es un valor fijo y que depende de la genética, 100%. Y hoy no hay herramientas terapéuticas para bajarlo. O sea, las estatinas, el ezetimibe, el ácido bempedoico, los inyectables, no bajan la lipoproteína. Muy poquito los inyectables, un 20%. Entonces te la pedís para estar asustado toda tu vida. Bueno, esa era la siguiente pregunta. Está buenísimo. ¿Para qué la pedimos si no podemos hacer nada? La pedimos porque nos levanta una bandera roja de riesgo. Ajá. Nos levanta que si este paciente, que parecía un riesgo bajo intermedio, de repente tiene esto muy alto, tengo que ser un poco más estricto con las otras cosas. Entonces, si tenés un valor de lipoproteína A elevado y además sos diabético, fumás, tenés sobrepeso, bueno, no, tenemos que corregir esto con urgencia, ¿sí? Porque si no corregimos esto, se multiplican estos riesgos. Ahora, si vos tenés la lipoproteína A elevada y nosotros tomamos acciones y bajamos tu peso, bajamos tu colesterol, bajamos tu glucemia, no fumas más, haces actividad física, este riesgo de la lipoproteína A lo mitigamos mucho más. Ajá. Entonces es una alerta que usamos para entender a qué pacientes tenemos que prestarles un poco más de atención, aunque parezcan de un riesgo no tan alto, ¿sí? Bien. Hay trabajos de investigación buscando tratamiento para estas drogas. Ya hay 3 en curso, en lo que llamamos fase 3. Que son Para bajar estudios, la lipoproteína. Claro, que son fases de estudio clínico en humanos. ¿Sí? El público lo recordará de cuando hablábamos de las vacunas de COVID, tal cual. Hay 3 en curso, uno termina el año que viene, así que esperemos dentro de poco tener novedades y herramientas dirigidas a la lipoproteína específicamente. Y vos hablabas de diabetes. ¿La diabetes también es un factor que altera el corazón? La diabetes es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, definitivamente. La diabetes está vinculada con el riesgo de infarto, con el riesgo de ACV, con el riesgo de insuficiencia cardíaca, con el riesgo de isquemia de las piernas. Es un factor que siempre tenemos en cuenta porque es un gran modificador de riesgo. Incluso muchas guías usan la diabetes como un equivalente a casi haber tenido un infarto. Sobre todo la diabetes insulino requeriente o la diabetes mal controlada, ¿sí? Lo bueno es que la diabetes hoy por hoy tiene un arsenal terapéutico enorme. O sea, si uno se cuida en cuanto a los seguimientos, los controles, las comidas, el ejercicio y la medicación, uno puede controlar muy bien su diabetes y que eso no impacte sobre su salud cardiovascular, ¿sí? Pero es fundamental el control cardiológico y con el diabetólogo en particular. Porque hay tantas cosas que se pueden hacer que es una lástima tener una diabetes descontrolada cuando las opciones terapéuticas que tenemos son tan amplias. Bien. Y dentro de los exámenes de laboratorio dijiste el colesterol, sí, el diferenciar el HDL, el LDL, la lipoproteína A, la glucemia. ¿Qué otras cosas pedís para ver la función del corazón? Para el corazón son principalmente esas. Hay algunos que entran un poco más en discusión, como por ejemplo la homocisteína, que en algunos casos se asocia a mayor riesgo de ACV, pero la asociación no es tan clara. O por ejemplo la proteína C reactiva ultrasensible, que habla de un estado inflamatorio elevado y se cree que eso también aumenta el riesgo cardiovascular. Pero son pedidos más circunstanciales. En general no los pedimos tan rutinariamente porque su valor es algo controvertido. Entonces no lo usamos como primera medida. Sobre todo colesterol, glucemia, función del riñón, hematocrito, todas esas cosas, tiroides, cosas que influencian siempre. ¿Y eso diferencias si el sexo es masculino o femenino o es independiente? Pedimos lo mismo, lo que por ahí cambia es en qué momento lo pedimos, ¿no? Siempre sabemos que las mujeres tienen un poquito más de protección cardiovascular hasta la menopausia por las hormonas mismas y eso nos corre un poquito las franjas de edades entre los hombres y las mujeres. Uh-huh. Y en la mujer, ¿no es cierto? ¿Es mayor el riesgo de infarto? Está buenísima tu pregunta. En verdad se infartan mucho más los hombres que las mujeres en Argentina y en el mundo, más o menos 80-20, 75-25.
pero cuando pasa en las mujeres en general el riesgo es mayor. Y esto tiene que ver con muchas causas posibles. Dentro de las principales es que en las mujeres el infarto se manifiesta muchas veces de una forma distinta al cuadro típico de esta patada o presión en el pecho típica que sentimos, o que siempre describimos. En las mujeres muchas veces se presenta de forma más atípica. Y esa presentación atípica se traduce en demoras en la consulta y en demoras en el diagnóstico. A veces consultan y como el síntoma es vago, uno no le presta tanta atención. Entonces sospecha. Todo ese tiempo de pérdida de tiempo o ese tiempo perdido es lo que aumenta finalmente el riesgo, porque para cuando se llega al diagnóstico ya avanzó mucho más la enfermedad que si se hubiera agarrado de antemano. Entonces sucede menos, pero tenemos que estar muy atentos, sobre todo posmenopausia, porque el pronóstico suele ser peor. Entonces tenemos que hacer mucho énfasis en eso. ¿Y cuáles serían los síntomas en el hombre y en la mujer? Así como para... El síntoma típico siempre que describimos para cualquiera es esta opresión precordial como una pata de elefante que no te deja respirar y que reproduce con el esfuerzo y calma con el reposo. Esos son los síntomas típicos. Pero los dolores se pueden manifestar de forma mucho más atípica. Puede ser, por ejemplo, un dolor en el brazo, un dolor en la mandíbula, un dolor en la boca del estómago, ¿sí? A veces solo falta de aire, ni siquiera es dolor. A veces son palpitaciones. Tampoco quiero asustar a la gente de que por cualquier síntoma vayan a la guardia, pero sí ante un síntoma extraño, nuevo, en la región torácica, que sobre todo suceda con el esfuerzo y que calme con el reposo, tiene que motivar una consulta, aunque sea una guardia o un turno cardiológico, para hacer un electro, hacer unos análisis y ver que todo esté bien. Tenemos que ir a un pequeño cortecito y vamos Perfecto. a seguir después con los síntomas en la mujer. Dejamos así la incógnita. Perfecto, buenísimo. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta con el doctor Alan Sigal. No nos abandonen, que seguimos con más Cuidados del Corazón. Gracias. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta con el doctor Alan Sigal y Cuidados de Nuestro Corazón. Hola Alan, entonces Hola, seguimos, habíamos dejado a la incógnita. ¿Cuáles son los, dijimos, más o menos los síntomas en el hombre y dijiste que en la mujer podían ser más solapados? Tal cual. Entonces, ¿cuándo se sospecha, por ejemplo? Decíamos como esos síntomas o que sea falta de aire o un dolor en el brazo, a veces un dolor en la boca del estómago, a veces un dolor en la mandíbula, como que se le pone dura la mandíbula. Son síntomas mucho más solapados y eso es lo que genera los problemas, porque al no ser tan típico y tan de libro, sobre todo si no van a una guardia cardiológica especializada,
muchas veces se pasa de largo y se atribuye a ansiedad, estrés emocional y no se le da la importancia que necesita. ¿Y cuadros gastrointestinales también puede ser? A veces puede simular, sí, a veces puede simular, reflujo. sobre todo la boca del estómago y la parte de abajo del corazón están muy cerquita, entonces muchas veces se manifiestan de forma muy similar. A veces es un tema de la panza, bueno, me cuido, como arroz y pollo y no es la solución, digamos. Claro. Entonces, sobre todo posmenopausia. Y después hay otro cuadro que es importante, que es en las mujeres más jóvenes, que es la disección coronaria. Eso también está bueno. No todos los infartos son por ruptura de una placa de colesterol. A veces lo que pasa es que la pared de la arteria se diseca, como que se rompe la pared de alguna manera, o una ruptura parcial, como se divide en las capas. Y eso es más patrimonio de las mujeres jóvenes y se manifiesta como un dolor bastante típico. Así que tampoco hay que quedarnos muy tranquilos porque una mujer sea joven y consulta por dolor. Sí es probable que en esos casos, en vez de un cateterismo de inicio, hagamos una tomografía coronaria, que es el mejor método para ver cómo está esa pared de la arteria. Pero siempre hay que jerarquizar estos dolores y aunque sea ir un poquito más profundo y no quedarnos solo en la baja sospecha por el simple hecho de ser mujer, ser joven o no tener demasiados factores de riesgo. Es decir, es mejor consultar de más que de menos en los problemas del corazón. Definitivamente, sí, totalmente de acuerdo. Bien. Sí. ¿Y el ejercicio ayuda? El ejercicio es fundamental, es una parte en todos los tratamientos, de todos los factores de riesgo, de todas las patologías, la primera línea siempre es dieta y ejercicio. Se pide al menos 150 minutos por semana como mínimo para tener un beneficio metabólico. Obviamente mientras más mejor, ¿sí? Sirve mucho hacer ejercicio de fuerza. A veces se piensa que solamente hay que caminar o bicicleta. Las pesas sirven un montón como ejercicio metabólico. El músculo es mucho más metabólicamente activo que la grasa, entonces ayuda a bajar la glucemia, a bajar la presión arterial. Es realmente muy útil el entrenamiento de fuerza. Así que se recomienda como complemento a la actividad aeróbica y hacer ambas cosas, idealmente. Y el que padeció ya un infarto, ¿puede hacer ejercicios y con pesas, todo igual que Está cualquiera? buenísimo. Siempre después de un infarto lo que tratamos de hacer es mandarlos a lo que llamamos rehabilitación cardiovascular, que eso es fundamental, incluso baja la mortalidad después de un infarto, o sea, es tan importante como eso. Algunos centros lo tenemos, nosotros tenemos lo hacemos en el Club Ciudad, y son cardiólogos especialistas en deporte que reentrenan al paciente posterior a tener un evento cardíaco grave como es un infarto. Y está bueno porque es actividad física supervisada, entonces, sobre todo en este periodo más vulnerable, los primeros 2-3 meses, estás con un cardiólogo al lado que te mira las pulsaciones, te toma la presión y se asegura que tu reintroducción al ejercicio sea segura. Después de ese periodo ya te dan el alta y uno puede seguir haciendo su actividad. Pero al principio es mejor que esté bajo supervisión. Siempre que se pueda, posterior a un infarto, o una colocación de stents o una cirugía cardíaca ni hablar, está bueno hacer rehabilitación cardiovascular, porque incluso hay lo que llamamos metaanálisis, que son análisis de muchos estudios juntos, que tienen muchos pacientes y que eso muestra una reducción de la mortalidad cardiovascular en pacientes que han tenido un infarto. Así que es muy importante. Importante seguir eso. Viste que a veces uno escucha que murió un jugador en pleno partido y era un chico joven, con todos los controles perfectos. Sí. ¿Eso a qué se debe? Bueno, hay dos cosas que son fundamentales. Una es la evaluación precompetitiva, que muchas veces es insuficiente. O no se hace. A veces se debe firmarme acá y voy. Sí, es fundamental. Eso hay que desterrarlo, porque muchas veces te piden, haceme certificadito porque es para el colegio. El certificado de pasillo está mal. No, el certificado muy mal. Es una consulta médica y tiene que tomarse con la seriedad que merece. Una gran responsabilidad. Y aunque lo necesites para mañana, no te lo hago. Si no hacemos los estudios que corresponden, no te revisa como corresponde, no está bien hacer un apto médico, porque nos podemos perder estas cosas. Y las consecuencias, como vos dijiste, son gravísimas. No es que la consecuencia es me doblé un poquito el tobillo. Puede ser una muerte súbita en medio del ejercicio. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Y me parece buenísimo este mensaje de que el certificado médico no es una consulta de pasillo, sino que es un acto médico con un montón de consecuencias si no se hacen correctamente. Así que eso es la evaluación precompetitiva, ajustada a cada paciente, por supuesto, y con las cosas que necesita cada paciente, es fundamental. Y lo segundo es el entrenamiento en RCP, que en muchos lugares, incluso en lugares donde se compite en alta competencia, no está correctamente enseñado. Y en muchos lugares ni siquiera hay desfibrilador, que eso también es gravísimo. Entonces, primero, tratar de que todos lleguen en las mejores condiciones posibles. Y segundo, que tiene que haber un equipo preparado ante cualquier eventualidad. RCP es muy fácil de hacer, el RCP básico, no requiere ser médico, no requiere ser enfermero, no requiere ser paramédico, no requiere ningún entrenamiento formal, más que un curso gratuito de RCP que se hace en la Cruz Roja o en cualquier lado, ¿sí? Es muy fácil de hacer, no tiene mucha ciencia y puede salvar una vida.
porque uno le mantiene el corazón latiendo hasta que llega alguien experimentado y entrenado. Y en centros grandes donde pasan estas cosas, a veces vemos que es deficiente, o que el desfibrilador no anda, o que nadie lo sabe usar, que no hay entrenamiento al día. Pasó hace poco en un club acá de la ciudad de Buenos Aires, de un ciclista, pasó en los Juegos Olímpicos o en unos Juegos adyacentes, estuvieron más de 3 minutos con el paciente tirado sin ni siquiera chequear si tenía pulso. Claro. Son 3 minutos que el cerebro no tiene oxígeno, ese paciente ya no tiene recuperación posible. Entonces, fundamental no solo la evaluación precompetitiva, sino estar correctamente equipados en los lugares y que el equipo esté entrenado para usarlos. Fundamental. El tiempo en esos casos es crítico. Bien. ¿Y son muy frecuentes los infartos en nuestro país? Bueno, la mortalidad en Argentina, la primera causa de muerte es la mortalidad cardiovascular, como en gran parte del mundo, ¿sí? Más o menos se estima unos 120 infartos por cada 100.000 personas. Es muchísimo. Es una cantidad muy elevada y la mayoría de ellos, o casi todos esos, son prevenibles, que eso es lo más importante. O sea, si uno hace una buena evaluación previa y sigue a los pacientes y van al consultorio y controlamos los factores de riesgo, las chances de infarto bajan drásticamente. El infarto, si bien hay excepciones por supuesto, está muy vinculado con causas que conocemos y que podemos prevenir y revertir. Si controlamos el colesterol, controlamos la presión, dejamos de fumar, hacemos actividad física, controlamos la glucemia, si tenemos todo eso bajo control, las chances de que una placa de colesterol se forme, se rompa y se haga un infarto es muy baja, muy baja. Nunca cero, hay casos raros, pero hay muchas herramientas que tenemos. Entonces, ahí está el valor más importante de la prevención. Si llegamos al infarto, llegamos tarde. Tenemos un montón de cosas para ayudarte, te podemos poner stents, te podemos operar, un montón de herramientas. Pero si llegamos al infarto, ya llegamos tarde. Lo ideal es que el paciente no se aleje del consultorio, que venga lo más seguido. Muchas veces tengo pacientes que dicen no quiero tomar medicación, no quiero hacerme los estudios. Nadie quiere tomar medicación, es válido lo de Es válido. Los médicos tampoco queremos tomar medicación. Tal cual, y los medicamentos también tienen sus efectos adversos potenciales, pero es preferible tomar 2 pastillas hoy que 9 mañana con una cicatriz en el corazón. Exactamente. Entonces, y con la chance de poderte morir también. Ni hablar, ni hablar. Entonces, cuando la consecuencia es tan grave y es una enfermedad tan frecuente, porque no es que estamos previniendo una enfermedad que es uno en 1.000.000, es 120 cada 100.000. Es muchos infartos, son muchas causas. Entonces, si podemos prevenir algo potencialmente muy grave y que es frecuente, tenemos que hacer todos los esfuerzos para hacerlo, definitivamente. Bien. Hablaste de la hipertensión. Sí. La hipertensión es otro factor de riesgo, ¿no es cierto? Definitivamente, sí. ¿Cada cuánto hay que tomarse la presión? ¿Cómo es? Bueno, depende mucho de la edad y si ya tenés diagnóstico de hipertensión o no. En general, a partir de los 40-50 años se recomienda una medición cuatrimestral. No termina siendo tan frecuente en la práctica, termina siendo en la consulta 1 vez al año, 2 veces al año, sobre todo en los pacientes no hipertensos. En los hipertensos tratamos de ser un poco más estrictos en la medición, sobre todo porque es común que se nos vaya la presión de rango, incluso bajo tratamiento, y que cada tanto tengamos que ajustar las dosis. Entonces por ahí les pedimos que se controlen una vez por semana o que tengan un control un poco más exhaustivo, y si ven que empiezan a aparecer valores más altos, hacer por ahí una semana de controles diarios y nos lo mandan, y con eso lo miramos y vemos si hay que ajustar. ¿Y cuál es el tensiómetro ideal? Los tensiómetros digitales hoy por hoy son bastante buenos, incluso son mucho más amigables de usar que los tensiómetros manuales que a veces usamos en consultorio. Hay varias marcas que son buenas, Omron, Welch-Allyn, hay varias que están muy bien y que mejor si es de brazo o si es de muñeca. De muñeca sí que no son malos, pero no están tan bien calibrados todavía, ¿sí? Cualquiera de esos en domicilio para uso personal andan bien, ¿sí? Y uno mismo se lo puede tomar sin problema. Se puede tomar bien sentado, tranquilo, idealmente separado al menos media hora de las comidas y de café, esas cosas que a veces nos suben la presión, y tratar de tomarla 3 veces y tomar el valor más bajo. Ajá, se hace como un promedio de las 3 tomas. Claro, o el valor más bajo también, depende, porque a veces el primer valor nos da un poquito alto, nos vamos calmando. Y va bajando. Sí, tal cual. Pero eso sobre todo pasa en los consultorios, ¿no? Sí, pero en casa a veces también, uno se sorprendería, pero en los consultorios es muy común la hipertensión de guardapolvo blanco. Claro. ¿No? Así que eso también muchas veces me pasa que le tomo un paciente, me da 16 y me dice, uy, pero yo en mi casa tengo 12. Te digo, bueno, tómatelo en tu casa, me mandás una foto de tus capturas y si está todo bien, no medicamos. Digo. Claro. Eso también es importante. El estrés de la consulta. Tal cual. Y hablaste también del cigarrillo. Sí. ¿Qué tenemos que decir del cigarrillo? El cigarrillo es Pestes. una de las peores, de las peores pandemias mundiales y que es continua y que permanece en nuestro sistema
Por suerte, la cantidad de gente que fuma está bajando, pero empezaron a aparecer los vapeadores, que son tanto o más malos que el Los cigarrillo. vapeadores son los del cigarrillo electrónico. Claro, los cigarrillos electrónicos, que no solo no ayuda a dejar de fumar, sino que también es dañino para los pulmones y muchas veces es la entrada de pacientes jóvenes al cigarrillo común. Entonces, por eso de hecho están prohibidos en Argentina, aunque se consiguen igual. Entonces, cigarrillo electrónico, pésimo, cigarrillo común, convencional, todos sabemos que son malos, que aumentan el riesgo de innumerable cantidad de patologías, desde cáncer hasta infarto, hasta ACV, hasta aneurisma de aorta, isquemia de las piernas. Cáncer de vejiga, millones de cosas. Lo que se te ocurra, el cigarrillo probablemente está vinculado con todo eso. Y lo otro importante es, hay mucha gente que dice, no, yo ya estoy fumando hace mucho, no vale la pena que deje. Error. Siempre vale la pena, aunque tengas 80 años y fumaste durante 60, sigue habiendo beneficio en que dejes de fumar. Así que es fundamental. No hace falta que lo hagan solos. Hay médicos especialistas en tabaco que ayudan a dejar de fumar. Hay medicaciones, hay grupos de apoyo. Hay un montón de herramientas y de seguimientos que facilitan y aumentan la chance de mantenerse sin fumar. ¿Sí? Nadie dice que sea fácil, pero hay muchas maneras de hacerlo. Muy bien, Alan. Muchísimas gracias. Se me pasó volando el tiempo. Ya te vamos a volver a invitar. Y bueno, nos pusiste al tanto de todos los factores de riesgo que hay que prevenir. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hemos terminado entonces este importantísimo programa con la salud de nuestro corazón. ¿Y qué nos enseñó el invitado? Que el infarto de miocardio puede ser prevenible, que es muy frecuente, 120 cada 100.000 habitantes pueden padecerlo, pero tenemos factores que pueden ser perfectamente evitables. Consultemos a nuestro médico para evitar entonces dañar la salud de nuestro querido corazón. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián.